Buenas tardes. Vamos a intentar dar una explicación de lo que hemos visto estas últimas semanas y qué lectura tenemos de lo que puede ocurrir, donde por supuesto hay muchos niveles de incertidumbre sin lugar a dudas. Y tengo un problemita acá que no puedo pasar el power. Porque está en la cámara. Eh, Gracias. a ver cómo nos ubicamos. Sí. A ver ahora. Ahí está. Bueno, gracias. Hoy los mercados en realidad se comportaron con bastante tranquilidad, en gran medida porque el Banco Central salió el fin de semana a decir que iba a jugar muy fuerte, que iba a poner 3 o 4 mil millones de dólares, lo que hiciera falta, pero en realidad también se comportó con tranquilidad porque era feriado en Estados Unidos y una parte no menor de las operatorias en bonos, en acciones y también en el mercado de divisas está vinculada a la situación de Estados Unidos y al mercado norteamericano, y era feriado en Estados Unidos. De tal manera que hay que ver cómo viene ese proceso a partir de mañana, cuando todos los mercados estén trabajando a pleno. Ahora, este es un momento, por supuesto, de gran incertidumbre y me parece importante rescatar algunas cosas conceptuales en relación al comportamiento de los mercados, porque el ministro Hernán Lacunza dijo hace 3 días, más o menos, que lo que estábamos viviendo para él era una combinación letal. No suena muy simpático ver al ministro diciendo y suponiendo que tiene que enviar tranquilidad, diciendo que lo que ve es una combinación letal. Ahora, en realidad, ¿de dónde surge la lectura de la combinación letal? Que yo realmente coincido, que esta es una combinación muy complicada, porque hay un nivel de incertidumbre muy fuerte en la sociedad argentina que expresa una combinación de elementos. Porque yo diría así, hay un segmento de la sociedad argentina que ya no le cree nada al actual gobierno. Pero hay otro segmento de la sociedad argentina que no le cree nada al gobierno que viene. El tema es que entre los que no le creen al actual gobierno y los que no le creen al que viene, tenemos la mayor parte de la sociedad argentina. Y en ese contexto, por supuesto, el nivel de incertidumbre es inmenso, porque alguien que no sabe lo que tiene arriba de la mesa es el que sale a buscar los depósitos, el que sale a comprar dólares. Y esta es la situación que realmente estamos viviendo. Yo he tenido en los últimos días muchas consultas de gente muy asustada, preguntándome si no estamos frente a una situación parecida a la de diciembre del 2001. Porque, ¿quién puede garantizar que no puede haber, no una corrida cambiaria, que ya la tuvimos, y que puede haber otra, sino quién puede garantizar que no hay en el escenario cercano una corrida bancaria? En realidad, digámoslo así, si la incertidumbre es muy elevada, es muy alta, y la gente se asusta y pierde en algún punto la referencia y la racionalidad y la tranquilidad, por supuesto, nadie puede descartar una corrida bancaria en ningún país del mundo. Y por supuesto que frente a esto también hay que decir algo muy obvio, que es parte del marco teórico, por así decirlo. Si toda la gente va a buscar la plata el mismo día al sistema financiero, esa plata no está ni en el sistema financiero argentino, ni en el de Suiza, ni en el de Francia, ni en el de Japón. Esto está claro que es así, porque el sistema financiero es un intermediario y por lo tanto una parte sustancial de los ahorros están prestados a segmentos empresarios o a otros inversores privados. De tal forma que el sistema financiero no puede resistir que todo el mundo caiga al mismo tiempo a buscar la plata. Alguno que esté escuchando dirá, bueno, entonces quiere decir que acá se viene algo negro. Yo quiero hacer una distinción entre lo que son en el sistema financiero argentino los depósitos en pesos de los depósitos en dólares, para que empecemos a introducirnos en esta situación. Como decíamos hace un rato, nadie puede garantizar que la gente asustada vaya toda a sacar los depósitos. Nadie puede garantizar eso. Y en ese punto los bancos deberían o van a tener problemas. Pero esta no es la convertibilidad de la década del 90, ni estamos frente a diciembre del 2001. Y el Banco Central de la República Argentina hoy puede cumplir un rol que no pudo cumplir en diciembre del 2001, que es el de ser prestamista de última instancia. Y algunos de ustedes dirán, ¿qué significa eso técnicamente? ¿Qué significa en la jerga más simple? Que si toda la gente va a buscar la plata junta a los bancos o en la misma semana
y los bancos no pueden responder, el que sí va a responder en última instancia es el Banco Central. ¿Y por qué puede hacerlo? Y porque tiene la máquina para fabricar los billetes. De tal manera que ese prestamista de última instancia, que es el Banco Central, puede ir a socorrer a los bancos comerciales si se hace muy masivo el retiro de depósitos. Con esto quiero plantear un primer elemento, que es el siguiente. La probabilidad de que haya un corralito en el sistema financiero argentino, aunque se profundice el temor de los ahorristas, sobre los depósitos en pesos, está entre muy poco probable y la probabilidad nula. Es algo que no debería generar temor en relación a los depósitos en pesos. Otra cosa distinta es la situación de los depósitos en dólares. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo la caída de reservas en el mapa, en la imagen que tenemos, y en realidad digamos que hasta hace 2 semanas o una semana teníamos en el sistema financiero argentino depósitos por aproximadamente 30.000 millones de dólares. Después de las PASO, después de las elecciones, empezamos a ver en la semana siguiente cómo los ahorristas empezaban a retirar parte de los depósitos en dólares, tanto de plazo fijo como de caja de ahorro, etc. Y el retiro de depósitos estaba en torno a los 300, 350 millones de dólares por día. Pero en la semana pasada, y a partir del día miércoles del que vamos a hablar, el retiro de depósitos se aceleró y alcanzó los 900 y los 1.000 millones de dólares por día. El tema es el siguiente, volvemos a lo anterior. Si toda la gente va a buscar la plata el mismo día o la misma semana, obviamente que es imposible devolver todos los depósitos. Y acá estamos hablando de dólares y por lo tanto estamos hablando de algo distinto que en pesos, porque acá el Banco Central, por suerte o por desgracia, no lo sé, no tiene una máquina para fabricar dólares y devolver masivamente los depósitos. ¿Qué capacidad tiene el sistema financiero argentino para devolver los depósitos en dólares si se acelera el retiro de esos depósitos? Y el cálculo que nosotros tenemos es que los bancos están en condiciones de devolver más o menos sin problemas entre el 50 y el 55%. De tal manera que si se acelera fuertemente el retiro de depósitos en las próximas semanas, va a haber dificultades. Alguien dirá, bueno, pero el Banco Central va a tener que hacer algo. Acá se hace más complicada la situación porque el Banco Central se encuentra con el problema que vemos en la imagen y que cada vez tiene menos reservas. Y por supuesto que, además de eso, en ese plano de las reservas, lo que hay que decir es que una parte de las reservas del Banco Central son precisamente los encajes de los depósitos en dólares de los ahorristas. De tal manera que si los ahorristas privados o empresarios siguen sacando sus depósitos en dólares en el sistema financiero, eso también va a repercutir sobre el nivel de reservas del Banco Central. Acá ciertamente hay un problema. Y si efectivamente en las próximas semanas la situación no se tranquiliza, los ahorristas no recuperan la confianza, o el gobierno no puede, no consigue recuperar la confianza de los ahorristas que tienen depósitos en dólares, acá va a haber dificultades. En algunas localidades del interior del país, sobre todo en las pequeñas y medianas localidades, los problemas puntualmente aparecieron desde hace ya más de 10 días. Yo me encontré ahorristas, clientes que me dijeron, no pude retirar el depósito en dólares en el banco de Río Tercero, y otro que me dijo, en Río Cuarto no me quisieron devolver la plata. Bueno, esto es lógico que ocurra en las sucursales de los bancos del interior del país, en el proceso que hemos visto hasta acá. ¿Por qué? Porque si yo me sitúo en un banco de Río Cuarto, o de Tres Arroyos, o de cualquier lado, el banco en realidad opera sobre una lógica que es la lógica normal de todos los días, donde se encuentra con que tiene 5 o 6 personas que le van a depositar dólares por día, 6 o 7 que le retiran depósitos de dólares por día, y por lo tanto maneja una liquidez de dólares en efectivo relativamente razonable. Si las 5 o 6 personas que venían todos los días a depositar no vienen más, no vino ninguna hoy, y en lugar de 7 u 8 que vienen a buscar dólares, aparecen 30, obviamente que el banco no tiene ninguna capacidad para dar una respuesta en términos de dólares físicos, que es lo que ha pasado en estas últimas semanas en distintos lugares, porque ningún banco puede tener semejante, no puede tener una bóveda nada más que para devolver en condiciones excepcionales. El tema de los dólares físicos en realidad tiende a descomprimirse, o debería tender a descomprimirse también por otra vía, porque el Banco Central ya este fin de semana tuvo contacto con la Reserva Federal de los Estados Unidos y está viniendo en avión, un avión con casi 20.000 millones de dólares en billetes físicos,
para entregar a los bancos para que puedan entregarle a los ahorristas. ¿O te dan otro crédito más? No, porque el Banco Central de la República Argentina, en realidad, parte de sus depósitos los tiene en bancos centrales de otros países. De tal manera que no es que hay un crédito nuevo para 20.000 millones de dólares físicos, sino que en realidad es simplemente una operación que fue electrónica en un punto y ahora vuelve con dólares físicos. Pero digamos que si en los próximos días no vemos acá un escenario de más tranquilidad, hay elementos de preocupación sobre los depósitos en dólares. Quiero cerrar este pequeño tema con también las posiciones que no me parecen razonables de parte de los ahorristas, y lo quiero situar con un ejemplo. La semana pasada un cliente aquí en Córdoba me dijo, yo voy a retirar los depósitos en dólares del banco porque estoy preocupado, hasta ahí me pareció bien, y me dijo, pero en realidad tampoco voy a poner la plata en una caja de seguridad porque acá seguro que se viene una incautación de las cajas de seguridad. Bueno, a ver, esa persona ya estaba en un planteo casi paranoico. En realidad, ni este gobierno ni el que viene van a incautar cajas de seguridad. Eso no ha ocurrido nunca en la historia del sistema financiero argentino. El kirchnerismo en 12 años jamás incautó caja de seguridad. Digo, esto es importante rescatarlo porque tampoco podemos pasarnos a otro lado, digamos, en términos de pensar cualquier cosa. No hay riesgos en las cajas de seguridad en la Argentina, por supuesto que no lo hay, ni lo ha habido, ni lo va a haber, ni con este gobierno, ni con el próximo, por más que haya más dificultades en términos de la situación de los depósitos. Ahora, voy a saltar este tema, que me parecía importante como introducción, para situarme en este gráfico, y de tantas cosas que se han dicho estos últimos días, rescato el comentario de un colega, en realidad, que hizo una comparación, una metáfora que me pareció, no sé si graciosa, pero bastante gráfica, porque dijo, de una teta no pueden tomar leche 3 terneros. Y alguien dirá, ¿dónde quieres ir con esa comparación? En realidad tiene que ver con este gráfico en relación a la caída de las reservas. Y caída de reservas que en definitiva transmiten la idea de que el gobierno y el Banco Central no pueden hacer frente a tres situaciones particularmente. Es decir, con este nivel de reservas, el Banco Central y el gobierno argentino tienen que elegir cuáles son los 3 terneros, dirán ustedes. O pago la deuda, o sostengo el tipo de cambio, o controlo los depósitos que no se me caigan en dólares. Pero no puedo hacer las 3 cosas juntas. Esto ya está claro y arriba de la mesa muy objetivamente. Con este nivel de reservas ya no se pueden cubrir los 3 frentes. Y el Banco Central, por lo tanto, está definiendo prioridades en este punto. Y por eso decidió reperfilar, esa fue la palabra, ya nos vamos a referir a ella, la situación con respecto al tema de la deuda desde la semana pasada. Y lo vamos a rescatar en esta lectura a partir de repasar, de alguna manera, lo que fue ocurriendo a partir de abril de este año. Vamos a repasar cosas que ya dijimos, pero que son importantes para evaluar dónde estamos parados. Lo que ustedes tienen aquí en la imagen es la tasa de inflación de la Argentina tomada mes a mes, donde vemos cómo la inflación venía desde marzo a abril disminuyendo progresivamente. Y recordemos que ya expresamos en otra reunión que tuvimos vía Skype, que el Banco Central y el gobierno argentino habían definido una estrategia electoral claramente, definida entre febrero y marzo, para disminuir la tasa de inflación a los efectos de llegar a las elecciones con una inflación del 2% mensual. El tema es que para conseguir bajar la inflación, como lo vemos en el gráfico que efectivamente se logró, había que asumir un paquete de medidas, pero entre las cuales sobresalía claramente contener la cotización del dólar. Y eso, de hecho, se llevó a cabo, y en abril hubo una revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permitió flexibilizar las condiciones para el uso de las reservas, y el Banco Central estuvo en condiciones, en ese acuerdo, de volcar al mercado 60 millones de dólares por día en licitaciones y además, en caso de ser necesario, jugar con 200 o 300 millones de dólares más por día de las reservas para contener la cotización. Esa política se fue llevando adelante de manera, digamos, exitosa, y permitió que la tasa de inflación, tal como estaba previsto, fuera disminuyendo, como ustedes la ven en el gráfico, entre marzo y julio de este año. Pero el día de las PASO, el día de la elección, de alguna manera se rompió cierta lógica que venía manejando el mercado.
Porque con ustedes habíamos charlado aquí que en general la lectura que existía era que el gobierno argentino tenía mucha presión de las entidades gremiales empresarias, básicamente de la Unión Industrial Argentina, de CAME, de APIME, para que bajara la tasa de interés en pesos. El tema era que hasta las elecciones de octubre, la lectura era que esas tasas no podían bajar. ¿Por qué? Porque había que sostener la cotización del dólar para bajar la inflación hasta las elecciones. La lectura que teníamos entonces, ¿cuál era? Que después de las elecciones en octubre, el gobierno argentino iba de alguna manera a ceder a las presiones de las entidades gremiales empresarias e iba a bajar la tasa de interés. Y obviamente que al bajar la tasa de interés en pesos, iba a haber un corrimiento del tipo de cambio. Eso era lo que esperaba el mercado para fines de octubre o comienzos de noviembre. Pero el resultado de las PASO modificó sustancialmente esa lectura. No porque no estuviera previsto que la fórmula Fernández-Fernández pudiera ganar, sino que en realidad lo que el mercado no había previsto, ni había previsto casi nadie en el país, era que se podía ganar por semejante diferencia. Yo esa noche, mirando en las pantallas el resultado electoral, en un momento ya cerca de la medianoche, pensé, ¿qué estaría pensando el presidente del Banco Central? ¿Qué iba a hacer el lunes? Porque en realidad estaba claro que la política que estaba siguiendo el Banco Central era de contención del tipo de cambio hasta octubre, con un objetivo claramente electoral, y que después de octubre se iban a flexibilizar esas situaciones. Y pensaba, el presidente del Banco Central anoche, ¿qué habrá estado pensando? ¿Qué hacemos el lunes? Si ya no tiene sentido seguir con esta política. El mercado el lunes pensó en esa misma dirección, por supuesto, y empezó la demanda de dólares muy fuerte que generó la corrida cambiaria. Ahora, en ese marco, el Banco Central actuó ese día lunes como el Fondo Monetario quería que actuara. Y acá vamos a hacer una comparación con la anterior corrida cambiaria, la del año pasado, la que llevó el dólar hasta los 44 pesos. Acá estamos viendo el tipo de cambio real bilateral y nos vamos a acompañar de esto para charlar un rato, de cómo vemos la situación de la política cambiaria. En aquel momento, cuando se produjo la corrida ya entre septiembre y octubre, que ustedes ven en el gráfico, en ese momento el presidente del Banco Central era Luis Caputo. Y Luis Caputo decidió que no quería que el dólar subiera mucho y ofreció en el mercado una gran cantidad de reservas. Los operadores más importantes del mercado en aquella oportunidad sintieron algo contradictorio, porque sintieron que le estaban vendiendo dólares baratos. Y entonces salieron a comprar, siguieron comprando, aceleraron las compras en realidad, con lo cual el Banco Central perdió miles de millones de dólares en una semana. El Fondo Monetario se puso muy mal con esa situación y a la semana le reclamó al presidente Macri que lo echaran a Luis Caputo. ¿Por qué? Porque había utilizado parte de las reservas que el Fondo Monetario le había dado a la Argentina para pagar intereses y amortizaciones de la deuda, los había tirado en el mercado de una manera que además había sido insuficiente para frenar la corrida. Con este antecedente, estaba claro que el Banco Central hace 2 y 3 semanas no podía actuar de la misma manera que había actuado Luis Caputo. El planteo del Fondo Monetario, ¿cuál era? Hay una corrida y déjenlo que corra, que la cotización suba para arriba hasta que va a llegar a un punto en el que el mercado mismo lo va a descomprimir, y cuando eso ocurra, sí tiene que aparecer el Banco Central poniendo divisas y calmando la situación, pero ahí la puede calmar poniendo pocos dólares y no demasiados. Este gráfico que tenemos acá nos va a ayudar a mirar no solo lo que pasó, sino el escenario actual. ¿Por qué? Este gráfico mide el tipo de cambio real bilateral, es decir, mide la relación entre el peso argentino y el dólar, pero considerando la inflación. Ustedes ven ahí el punto más alto en octubre del año pasado. En ese momento el dólar en la Argentina llegó a valer 44 pesos. Había saltado desde 20 en realidad, y por lo tanto era una lectura de un dólar alto. Y si ustedes miran el gráfico, queda claro que era un tipo de cambio alto. Ahora, si yo traslado el dólar de 44 pesos de octubre del año pasado a la semana pasada de este año, ajustándolo por inflación, me daba la semana pasada un dólar de 56 pesos. O sea que el dólar alto de 44 pesos, trasladado al presente más o menos de estas semanas, era un dólar de 56. Por lo tanto, que por supuesto también era alto, y ahí rescatemos las palabras
de Alberto Fernández, cuando hace 2 semanas en un momento dijo, y un dólar de 60 está recontra bien, es un dólar alto, que genera competitividad, porque era la lógica que expresaba el análisis, llamémosle técnico. Ahora, entonces, cuando aquella semana se produjo, por supuesto, esa corrida, que llevó el dólar arriba de 60 pesos, lo llevó a 63 en un momento. Cuando el dólar alcanzó los 63 pesos, los principales operadores del mercado que dijeron, y bueno, ya está, con este dólar ya estamos, y descomprimieron el mercado. Incluso algunos operadores fuertes, de lo que vemos que son más rápidos, salieron a vender dólares a 63 pesos. Ahora, eso tranquilizó al mercado, porque el Banco Central ahí salió a vender pocas reservas y equilibró la situación. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y después qué pasó? Porque después volvimos a tener la semana pasada un problema serio. Y el problema serio ocurrió por el tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque hemos charlado con ustedes en diversas oportunidades que la deuda que tiene el gobierno argentino es absolutamente impagable. Y que más tarde o más temprano iba a haber una reprogramación de la deuda. Ahora, en este contexto, el miércoles de la semana pasada ocurrió algo que yo creo que va a quedar en los libros de historia cuando se escriban dentro de 20 o 30 años. Alguno de ustedes dirá, ¿qué pasó el miércoles de la semana pasada? Ese día vencían letes del gobierno argentino. Hay un endeudamiento del gobierno argentino a corto plazo que está en letras, tanto en pesos como en dólares, que tienen vencimientos en los próximos meses. En condiciones normales, quienes tienen esas letras las renuevan. No piden que les paguen en efectivo, las van renovando. Y la expectativa del gobierno argentino, meses atrás, era que esas letras iban a ser renovadas entre un 70 y un 80%, lo cual descomprimía la situación trasladada al próximo año. ¿Qué pasó el miércoles de la semana pasada? Por la mañana, que la licitación de las letras en dólares se declaró desierta. ¿Qué significaba esto? Que el mercado ya no le presta plata al gobierno argentino. Y que los que tienen letras de corto plazo quieren que le paguen en efectivo. ¿El Banco Central y el gobierno argentino tienen recursos para pagar las letras en efectivo y seguir sosteniendo la situación de los otros mercados y el tipo de cambio, etcétera? La respuesta es absoluta, no. Entonces el ministro Hernán Lacunza, ese miércoles a la mañana, se cruzó de vereda desde el Ministerio de Economía, se fue hasta la Casa de Gobierno, pidió hablar con el presidente Macri esa mañana y le dijo, terminó el juego, se acabó, no tenemos más crédito. No podemos hacer frente a los compromisos de corto plazo de las letras y por lo tanto no tenemos ya ningún margen de maniobra para actuar. Ese es el momento en que el ministro Lacunza le dijo a Macri que había que reprogramar la deuda del gobierno argentino. Por supuesto que el mercado tomó esto muy, pero muy mal. Y entonces vimos este escenario del día miércoles, del día jueves y del día viernes, de un escenario casi de descontrol que termina con un gobierno argentino tomando decisiones sobre el fin de semana, que son estas de alguna manera, tratar de incentivar la oferta de dólares, restringir claramente la demanda de dólares en el mercado y habilitando a los privados a solamente por comprar 10.000 millones de dólares, limitando la salida de divisas del país, el retiro de utilidades, etcétera, etcétera. Estas decisiones que fueron tomadas el fin de semana tienen claramente como objetivo compensar la situación de un mercado donde ya el gobierno argentino no tiene crédito y donde estamos frente a una fuga de divisas. Una fuga de divisas y retiro de capitales. Con ustedes hemos hablado varias veces de que el próximo gobierno argentino, después de diciembre, iba a reprogramar la deuda, que era impagable, y también dijimos que iba a haber un sistema de control de cambios, que era inevitable que esto ocurriera de cara al 2020. Lo que pasa es que esta situación le estalló a este mismo gobierno. ¿Qué es lo novedoso en este punto? Y rarísimo, de que un gobierno que ha tenido un perfil de endeudamiento tan importante termine reprogramando la propia deuda que generó. Esto no había ocurrido en décadas en la Argentina, porque la mayor parte de los gobiernos que se endeudan terminan dejándole eso al gobierno siguiente, mientras que acá la situación le estalla al mismo gobierno que generó el endeudamiento. Ahora, en este punto, hoy tenemos a un banco central en el corto plazo dispuesto a poner todos los dólares que hagan falta para evitar otra corrida. ¿Tienen los recursos para hacerlo? Bueno, con las medidas que tomó el fin de semana, tiene elementos adicionales, porque el Banco Central está diciendo, tienen dólares, voy a salir a vender lo que sea,
voy a salir a vender 3.000 millones, 4.000 millones, pero además obliga a los exportadores a tener que liquidar sus exportaciones y restringe la demanda de dólares para atesoramiento, tanto de los privados como de las empresas y los segmentos institucionales, y limita el retiro de recursos y giro de dividendos al exterior. Estos elementos le dan un margen de maniobra al Banco Central para intentar contener la cotización del dólar de aquí por lo menos hasta octubre y evitar o enviar una señal de tranquilidad a los mercados, no solamente sobre el tipo de cambio, sino, y aquí entra la otra cuestión, porque la CUNSA dijo hoy, el presidente del Banco Central dijeron hoy, la prioridad aquí es contener la cotización y evitar todavía que la situación se desmadre más en términos inflacionarios. Queda un cabo suelto. El cabo suelto son los depósitos en dólares, que habrá que ver si estas medidas generan más tranquilidad o si ocurre al revés, que generen más intranquilidad y que los inversores decidan sacar todos los depósitos en dólares de los bancos. Como hablamos en el ejemplo recién de la teta y de los terneros, lo que está claro es que no se puede cubrir 3 frentes al mismo tiempo, simultáneamente, con tan bajo nivel de reservas. Y la decisión fue priorizar contener el tipo de cambio, contener el mercado, con todas las medidas que se tomaron y las decisiones tomadas desde el Banco Central. En este punto seguimos viendo, por supuesto, tasas de interés en pesos tremendamente altas, que es lo que expresa el gráfico que mostramos acá. Esto no va a cambiar, por supuesto, hasta octubre, y vamos a seguir viendo tasas muy elevadas. Alguien me dirá, bueno, pero van a sostener tasas de interés, la LELIQ del 85%. No, bueno, a lo mejor van a bajar un poco, pero pueden estar en el 75, en el 60, bueno, puede ser, pero difícilmente volvamos a ver las tasas de interés de aquí hasta octubre, e incluso hasta fin de año, que veíamos en febrero de este año, cuando ustedes veían al LELIQ por debajo del 45%. Eso difícilmente lo vayamos a ver. Vamos a seguir viendo tasas de interés muy fuertes en el mercado, porque son una herramienta más dentro de la estrategia del Banco Central. Lo que mostramos en esta otra imagen es la deuda, de la cual hemos hablado en otras oportunidades. La deuda bruta de la administración central, que ya está cercana al 90% del PBI, y que por supuesto expresa una combinación muy complicada. El próximo gobierno argentino tiene que hacer frente a los pagos de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que suman 57.000 millones, pero en los 4 años del próximo gobierno hay que pagar bonos por 150.000 millones de dólares. Esas cifras son difíciles de controlar por un gobierno en las actuales circunstancias y de alguna manera también explican por qué el gobierno argentino todavía no llevó al Congreso su propuesta con respecto al reperfilar, esta palabra que no aparece en ningún diccionario, en términos de cómo reprogramar la deuda. Pensemos que el ministro se había comprometido el día viernes a llevar al Congreso la propuesta de reprogramación de la deuda, no la llevó ese día viernes, se comprometió a llevarla el lunes tampoco apareció, se argumentó que se van a presentar este día miércoles, pero hoy por la tarde ya sabemos que tampoco el miércoles el gobierno argentino va a llevar al Congreso su propuesta de reprogramación de los bonos. Y la razón de por qué no lo ha llevado es porque no tienen claro lo que va a presentar. Porque en este punto ni el gobierno argentino sabe dónde está parado, en términos de lo que el mercado está dispuesto a aceptar y lo que no está dispuesto a aceptar. Y también hay un espacio de negociación con la propia oposición. Porque supongamos que yo, y el gobierno argentino ya le ha dicho a los inversores que no le va a pagar las letes, que tenía que pagar en septiembre. Y le dice a ese inversor que puede ser un fondo común de inversión, no te lo voy a pagar ahora, te lo voy a pagar en marzo. Ahora, en realidad, decir te la voy a pagar en marzo significa que va a reprogramar ese pago, pero le tiene que dar un premio, le va a proponer un premio a ese inversor y le va a decir, yo te voy a pagar la lete en marzo y no en septiembre, pero te voy a dar un premio, te voy a pagar una tasa de interés un poco mejor. Ahora, ¿qué posición pone el gobierno, la oposición política frente a esto? Porque Alberto Fernández podría decir, ¿cómo? La letra que ibas a pagar vos en septiembre, ¿me la estás pasando a mí en marzo y encima más cara? Bueno, este es el punto delicado del proceso de negociación dentro del propio gobierno, con la oposición, dentro del Congreso, y también sabiendo que la expectativa de los inversores en el mundo es complicada en este proceso. Muchas calificadoras de riesgo, la mayor parte de las calificadoras de riesgo ya le bajaron la nota a la Argentina y hablan de default selectivo frente a esta situación, lo cual no tiene nada de raro porque acá tenemos el riesgo país en la imagen.
Y el riesgo país que tenemos en la imagen muestra claramente que en realidad, por más que ahora estamos en la estratosfera con este riesgo país, Argentina ya tenía un riesgo país arriba de 700 puntos el año pasado, y 700 puntos en situación de default, lo cual expresaba que el mercado ya el año pasado sabía que la deuda que se fue generando era de imposible cumplimiento y que finalmente iba a haber una reprogramación. La pregunta del millón es si esa reprogramación va a ser con quita o sin quita. No solamente si va a ser reprogramado los plazos, sino si el gobierno argentino en algún momento de los próximos meses, con este gobierno o con el que viene, va a tener que hacer una propuesta que no solamente exprese una reprogramación de los plazos de pago, sino que también exprese algún porcentaje de quita, como ya lo hizo Ucrania en el 2015, con el propio apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este es el punto entonces que nos interesa rescatar. Aquí estamos mostrando el índice Merval. Y en relación al índice Merval lo que hay que decir es que la respuesta de las acciones argentinas desplomándose está de alguna manera siguiendo una lógica. Esto no es irracionalidad. ¿La lógica cuál es? La mayor parte de las empresas que cotizan en el índice Merval, que es el índice de las acciones líderes, son o empresas energéticas o bancos. Casi el 80% de las acciones que cotizan son de estos dos segmentos, empresas energéticas y bancos. ¿Y qué ha dicho la oposición? ¿Qué ha dicho Alberto Fernández con respecto a estos dos segmentos? Con respecto a las empresas energéticas, dijo que va a especificar las tarifas. De tal manera que un proceso de especificación de las tarifas, obviamente que afecta directamente la rentabilidad de los bancos, de las empresas energéticas, pensemos en Edenor, Edesur, Transener, etc. Y por supuesto que eso expresa una caída de las acciones. ¿Y qué ha dicho Alberto Fernández con respecto a los bancos? Bueno, que se va a acabar la fiesta de las LELIC, que se va a acabar la ultra rentabilidad financiera que tuvieron, que van a tener que cumplir otro rol, lo cual por supuesto está preanunciando que los balances de los bancos de cara al 2020 van a ser menos generosos que los que vimos a lo largo de los últimos años. Y eso expresa obviamente por qué entonces las cotizaciones de las acciones más importantes de las empresas argentinas ha tenido el derrumbe que vemos en este gráfico. Ahora, pensemos en el ROFEX y pensemos, por supuesto, lo que viene. Esta es la cotización del mercado de futuros y pensemos en febrero, porque la gente dice, el dólar se va a ir a 100 pesos. Sí, por supuesto que en algún momento se va a ir a 100 pesos, porque la estrategia que se va a seguir de aquí en adelante y que va a seguir este mismo gobierno, y le expresó el presidente del Banco Central, es voy a intentar contener la cotización, pero voy a intentar contenerla en términos reales, no en términos nominales. El presidente del Banco Central dijo claramente que lo que hay de aquí hasta diciembre es un proceso en el cual el Banco Central va a intentar mantener la cotización en términos reales, lo cual quiere decir que la va a ir ajustando en el tiempo y en los próximos meses según cuál sea el índice de inflación. Y el índice de inflación de agosto va a estar arriba del 4%, el índice de inflación de septiembre también va a estar arriba del 4%. De tal manera que no es que estamos hablando de un tipo de cambio que se sostiene estable en términos nominales, sino que va avanzando en términos nominales, aunque tratando de mantener su posición en términos reales. Mientras tanto, el mercado a término de Rosario particularmente muestra las imágenes que están acá, donde por supuesto el mercado está convalidando un dólar por arriba de 100 pesos a partir de marzo, abril del año que viene. Y es lógico que funcione bajo esa lógica el sistema, más allá de las variaciones que podemos llegar a ver. Lo que sí está claro para nosotros, más allá de esta tan complicada coyuntura, es que las lecturas de cara al escenario del 2020 parecen ser bastante claras. Hemos mostrado esta imagen ya en otra oportunidad y decimos que parece una contradicción. Decimos, no sabemos qué va a pasar en el mercado dentro de 3 días, pero sabemos lo que va a pasar en el 2020. Parece una locura, una contradicción absoluta, y sin embargo creemos que hay ciertas cosas que están bastante claras. La Argentina va a tener un dólar alto en el 2020, gane quien gane las elecciones. Y volvamos a Alberto Fernández, candidato tal vez con más chances, que dijo claramente la semana pasada que la Argentina va a tener un dólar alto porque hay que generar exportaciones. Y dirá, ¿y por qué hay que generar exportaciones? ¿Y por qué hay que pagar la deuda? Por lo tanto, la Argentina va a tener un dólar alto. Ahora, si gana Alberto Fernández, decíamos va a haber un sistema de control de cambio. Llamémosle cepo, llamémosle, no importa, la palabra no interesa. Técnicamente es un sistema de control de cambios. ¿Y hoy qué tenemos arriba de la mesa? Exactamente lo mismo. Estamos viendo a un gobierno que rechazó ir por ese camino y lo está tomando ese camino, porque no le queda otra.
Por lo tanto, nosotros ya decíamos desde hace tiempo que en el 2020 en la Argentina va a haber un sistema de control de cambios. Y estamos seguros que va a haber un sistema de control de cambios, con un tipo de cambio alto, pero un sistema de control de cambios. Y por supuesto que el punto 4 también es cierto, va a haber alta presión impositiva. Es inevitable que haya alta presión impositiva. Y digamos con respecto a las retenciones, a las exportaciones, particularmente en el tema de los granos, que en realidad, obviamente que va a haber una retención exportación alta, y por supuesto que hay que decir que ya no es una cuestión ideológica, es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Una imposición del Fondo Monetario Internacional que quiere cobrar la plata que prestó, y por lo tanto quiere que el gobierno argentino equilibre sus cuentas. Fue el Fondo Monetario Internacional el que lo obligó a Mauricio Macri a volver a poner las retenciones el año pasado. Y va a mantener la misma firmeza con cualquier gobierno, esté el que esté en el 2020. Por lo tanto, lo que tenemos arriba de la mesa de cara al 2020 es un tipo de cambio alto con una alta presión impositiva y con un sistema de control de cambios. Ahora, en este punto del punto 5 también nos está diciendo cuál es la hoja de ruta. Van a bajar las tasas de interés en pesos. Está claro que va a ser así. ¿Por qué? Porque el país es insostenible con este nivel de tasa de interés. Lo iba a hacer Macri después de octubre y lo va a hacer el próximo gobierno después de diciembre. Es inevitable que ocurra porque el sistema productivo no puede funcionar con este nivel de tasas de interés. Ahora, no se pueden bajar las tasas de interés en pesos si no hay un sistema de control de cambios. Por eso que el punto 5 está vinculado con el punto 1. Y por supuesto vinculado con el punto 4 en el sentido de lo que expresa la presión del Fondo Monetario y de los acreedores al momento de querer cobrar sus deudas en los próximos años. Los dos puntos que están en el medio, la pérdida de poder adquisitivo, la redistribución regresiva del ingreso, expresan otra lectura, por supuesto, que tiene que ver con una Argentina que tiene un escenario complicado de cara al año que viene. Este gráfico que tenemos aquí en la imagen nos ayuda a ver esa lectura. Fíjense el 2018 y el 2019. Acá hay proyecciones. 2018 la economía argentina cayó 3 puntos. Nuestra proyección para este año es que cae 3 puntos más. El Fondo Monetario Internacional dijo hace 6 meses que pensaba que la Argentina iba a crecer el año que viene, el 2020, un 2,2%. Hace 2 meses el Fondo Monetario dijo, no, la verdad que no va a crecer 2,2, va a crecer 1,1. ¿Qué va a decir el Fondo Monetario ahora, del próximo año? Bueno, supongamos, seamos optimistas, que el nivel de actividad económica el año que viene va a crecer el 1%. Usemos aquí una metáfora mirando el gráfico. La metáfora de una escalera. La Argentina bajó 3 escalones en el 2018. En el 2019 va a bajar 3 escalones más, adicionales a los que ya había bajado, suman 6. Y en el 2020, en el mejor de los casos, la economía argentina va a recuperar un escalón de los 6 que bajó. Ustedes dirán, qué pesimista que estás. Esta es la lectura que existe hoy sobre el desempeño de la economía argentina. Y por supuesto que en el 2020 no hay ninguna fiesta dando vuelta sobre el desempeño de la economía argentina con los elementos que expresan los condicionantes de los cuales hemos hablado. Por lo tanto, decir, no sabemos qué va a pasar en el mercado, si va a haber o no una corrida o no los próximos días, pero sabemos lo que va a pasar en el 2020. Y la verdad que sí. Porque hay muy poco margen de maniobra para que pensemos cosas distintas que las que están puestas acá. Más allá de quién sea el ministro de Economía, más allá de quién sea el presidente, aunque eso pareciera estar hoy bastante más claro que en reuniones anteriores. Y en ese punto quiero rescatar solamente una cuestión de la coyuntura, porque yo digo, en este momento a ningún productor agropecuario en general ni a ningún empresario le importa qué está pasando en Chicago, pero sí mirar lo que pasa en la economía argentina. Pero yo quiero volver a rescatar la cuestión del trigo frente a lo que está pasando en el mercado internacional. El año pasado nuestros productores agrícolas pudieron vender su trigo a muy buen precio, porque había un problema internacional en términos climáticos que se había producido en Rusia, en Ucrania, etc. Hoy lo que estamos mirando, y fíjense lo que vemos en el gráfico a partir de junio, estamos mirando una descompresión del precio del trigo en Chicago. Y esa descompresión del precio del trigo en Chicago tiene que ver con una normalización de la oferta mundial. Tiene que ver con una normalización de la oferta mundial. Ya no estamos frente a un accidente climático a nivel global y la producción mundial en Rusia, en Ucrania, en otros países tiende a normalizarse. Con lo cual, obviamente, la cotización en Chicago va siguiendo esa lectura en un proceso de descompresión. Mientras tanto, en la Argentina, nuestros productores, que tuvieron un muy buen resultado con el trigo en la última campaña,
decidieron aumentar sustancialmente la cantidad de hectáreas. De tal manera que mirado a enero, tenemos una combinación de elementos internacionales de recuperación de la oferta con un aumento de la oferta del trigo a nivel nacional. Y ahí está la razón por la cual, cuando uno compara el precio en el mercado disponible de trigo, de maíz y de soja con los precios a futuro de las posiciones más fluidas en el mercado, ¿con qué nos encontramos? Con que si yo miro la cotización de la soja en el disponible hoy en Argentina y lo comparo con el precio de mayo del año que viene, hay una diferencia positiva hacia el futuro de 5, 6 o 7 dólares. Cuando comparo la posición del maíz en el mercado disponible en este momento y la miro en relación a la posición a abril del año que viene, que es la posición obviamente más fluida del mercado de futuros, me encuentro también una diferencia de 5, de 6, de 7, de 8 dólares. En términos positivos mirando hacia adelante. Ahora, cuando comparo el precio del disponible del trigo con el precio del trigo de enero 2020, me encuentro con una diferencia negativa, en este caso, de entre 35 y 40 dólares. Y eso es lo que está mostrando, por supuesto, el contexto en el cual se está desempeñando el mercado. Yo quisiera que nos ubiquemos para analizar esto, Camila, en términos de preguntas, porque después de este apretado resumen, ¿por qué me parece importante plantearlo así? Porque creo que este es un momento en el cual la mayor parte de la gente está escuchando muchas cosas de distinto calibre, y creo que vale la pena escuchar las opiniones y más que nada, sobre todo, muchas preguntas que alguien puede tener de lo que le dijeron en algún lado, a ver si podemos descomprimir de alguna manera la situación y poder acercar algunos comentarios que ayuden a la gente a tomar mejores decisiones frente a este contexto de tanta incertidumbre. Vamos por las preguntas, Carlos. Hay 80 personas conectadas en este momento para tu gobierno. Entiendo, a ver, intento interpretar esta pregunta que nos han pasado por escrito. Sin reformular la deuda, ¿no se pagarían los próximos vencimientos 2020? Yo creo que es sin reformular lo que estima, porque se hablaba que los dólares alcanzaban para enfrentarlo. Te fuiste. Hola. Ahí está. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Yo pensé que Se bajó el power, pero no hay problema. Sí, lo bajamos nosotros. bien. Nosotros no te vemos, Cami. ¿No me ves? Bueno. No. Bueno, ¿vos me ves a mí, Camila? Sí. Con bueno. Alt-Tab deben tener que mover ahí las ventanitas y apareceré. A ver, se interpretaba que había dinero suficiente como para enfrentar los vencimientos de deuda durante el año que viene. Y esto ahora ha cambiado. Creo que tiene que ver con esa la pregunta. Ha cambiado por varios factores, digamos. El primer factor es que el gobierno pensaba que iba a poder, la deuda de corto plazo que está en letras, la iba a poder de alguna manera pedalear a lo largo de los próximos meses. Hoy queda claro que eso no existe. Este es un primer factor. El segundo es que la decisión del Banco Central, que fue anunciada esta tarde, es que se priorice el sostenimiento del tipo de cambio, por encima de otras responsabilidades. O sea que el Banco Central va a estar utilizando reservas que el Fondo Monetario le entregó para pagar deuda, la va a utilizar para contener la cotización del mercado. Esto es lo que dijo hoy el presidente del Banco Central. De tal manera que se prioriza la contención del tipo de cambio, lo cual implica lanzar al mercado, para sostener la cotización, dólares que el Fondo Monetario le había prestado a la Argentina para pagar compromiso de deuda en bonos. Otra, ¿es imposible que el gobierno le ponga precio al dólar para evitar que los bancos, en muchos casos extranjeros, especulen con el mismo? Bueno, no estamos en un sistema de control de cambios firme, digamos, porque eso sería convalidar la desaparición absoluta del mercado. Yo creo que el próximo año podemos encontrarnos con un sistema de control de cambios donde el mercado pueda debilitarse tanto y que en realidad sea el propio Banco Central que defina diariamente la cotización del dólar. Esto va a conducir, obviamente, como ya estamos empezando a ver de manera más tenue, a la reaparición de un dólar blue muy fuerte. Lo que sí el Banco Central ha hecho ahora es limitar el retiro de dólares y el giro de dólares de las sucursales argentinas a las casas matrices en Europa y en Estados Unidos. Lo ha hecho de una manera transitoria,
pero en realidad es posible que esto tienda a permanecer en el tiempo, por lo menos hasta el fin del mandato del actual gobierno. Carlos, ¿qué le aporta la liquidación de divisas a este lío? Bueno, lo que el Banco Central toma como decisión es definir que los exportadores liquiden rápidamente sus exportaciones. Acá había una decisión que se tomó a comienzo del 2016 que fue muy cuestionada, a mí particularmente me pareció muy desacertada, era permitir que los exportadores liquidaran la verdad cuando se les diera la gana. Y en realidad tenían una permeabilidad que implicaba que obviamente esas exportaciones no se liquidaban casi nunca o quedaban depositadas fuera del país. Hoy el Banco Central ha retrocedido sobre aquella decisión, tarde para mí, pero finalmente lo ha hecho, y obliga a los exportadores a tener que liquidar rápidamente, lo cual va a aumentar la oferta, de tal manera que la estrategia del Banco Central, con todas las decisiones que vimos el fin de semana, fue: voy a generar más oferta de divisas, porque voy a hacer que los exportadores tengan que liquidar, y voy a estar limitando claramente la demanda de divisas, tanto de los particulares como de las empresas. Y con eso el Banco Central siente que puede tener mayor margen para manejar la situación del mercado de cambios en los próximos meses, de aquí hasta diciembre por lo menos. Otra. Juan Luis, vos la hiciste, a ver si estás atento. ¿Es muy arriesgado comprar bonos de deuda argentina como el Bonar 2020 o el I-24, aprovechando su precio bajísimo actual, más allá de que es casi seguro su reperfilamiento y una hipotética quita? Yo creo que es una alternativa para mirar con atención. Y me parece interesante la pregunta porque creo que es parte de la estrategia que alguien puede seguir. Me parece interesante, expresa un riesgo, por supuesto, pero como siempre dice la primera ley financiera, la rentabilidad está asociada al riesgo. Si yo tomo hoy un Bonar 2024, que ha retrocedido en precio de manera tremenda, y que ha llegado a tener una tasa de rentabilidad cercana al 90%, e imagino de cara al 2020, no solo una reprogramación de los plazos, sino una quita, como la quita que generó Ucrania en el 2015 para sus bonos, una quita del 20%, yo digo, bueno, si yo tengo un Bonar 2024 o 2020 y me encuentro con que el próximo gobierno me hace una quita del 20% y me reprograma los pagos, llevándolos del 2024 al 2028, esa tasa de retorno en dólares que hoy tengo en torno al 90%, 80%, y capaz que me baje el 15%. Ahora, una tasa de retorno del 15% sigue siendo espectacular. Si yo la comparo, por ejemplo, con la tasa de retorno de un bono del Tesoro de Estados Unidos, que rinde el 2,5%. Creo que esta es la lectura que uno puede hacerse para decir, bueno, este puede ser un momento para salir a comprar activos que están rifados, realmente en el sótano, y que seguirían siendo rentables o interesantes, aún con una quita y una reprogramación de plazos. Creo que el argumento tiene sentido, expresa obviamente un nivel de riesgo, pero desde ya es una oportunidad. El efecto sobre los precios, Carlos. Bueno, hoy estamos mirando, decimos, en la inflación, ¿a eso se Sí, refiere la pregunta? sí. Bueno, tenemos una inflación para agosto que va a estar arriba del 4% con seguridad, y otra inflación en septiembre que también va a estar arriba del 4%, después veremos, pero está claro que tenemos un horizonte de alta inflación más allá de la coyuntura, porque está claro también, me parece, que el próximo gobierno, si estamos hablando de Alberto Fernández, por ejemplo, va a salir a aumentar el gasto público, va a estar menos preocupado por el equilibrio de las cuentas fiscales. Y fíjate vos que, y por supuesto que va a haber un dólar alto además en el 2020, de tal manera que también va a haber aceleración ahí de precios en ese punto. Y hubo declaraciones de Alberto Fernández que son muy objetivas en esta situación. Alberto Fernández dijo que ojalá él en el último año de su mandato pudiera tener una inflación de un dígito. Pero dijo ojalá. Está claro que la Argentina tiene un horizonte de una inflación este año entre el 50 y el 60%, y es difícil que la inflación el año que viene, con la mejor intención, pueda bajar del 30-40%. Me parece que es inevitable un escenario de inflación alta hasta que la economía argentina pueda reencauzar su rumbo en algún momento de los próximos años, pero coincido con la lectura de que es poco probable que la Argentina dentro de 2, 3 o 4 años pueda tener una inflación que sea de un dígito. Me parece difícil de conseguir. Bien. Creería que estamos para cerrar. A ver si hay alguna otra pregunta, si le quieren pasar por la solapa de preguntas, o que les abra el micrófono. Yo tengo que cerrar, Camila, con alguna otra pregunta más, pero tengo una conferencia a las 8:30.
No hay problema. Bueno, por ahí hacemos otra mitad de mes. Por ahí vale la pena que nos volvamos a ver en unos porque días. si el escenario sigue siendo tan complicado, por ahí vale la pena No. que hagamos una reunión antes. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Y ayudemos Ojalá que no. todos a que no. Carlos, un cariño Muy enorme. bien. Gracias a todos Que anden que bien. Chao, participaron. buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.